Esta es una iniciativa de NutriService en conjunto con Tectron, nuestra representada desde Brasil. El presentador es Edson Fontinelli, es brasileño, pero habla un perfecto portuñol. Él es, tú me corriges, es zootecnista con un máster en nutrición animal y tiene una vasta experiencia asesorando clientes de aves y de cerdos, en la parte de nutrición obviamente, en Brasil y Latinoamérica. También colabora en cursos de posgrado y MBA en el área de nutrición animal en una universidad en Brasil. Y actualmente es gerente técnico de Tectron para Latinoamérica. Decía entonces que Tecmax Pro es un conjunto de proteasas de origen de hongo y de bacteria que vamos a discorrer un poquito, que sirve para ahorrar plata en la crianza de aves, ponedoras y pollos en cualquier momento. Cuando la actividad está pagando bien, se ahorra y se gana más plata. Cuando la actividad está mal, como es el momento de ahora, se ahorra plata para garantizar o para mitigar los efectos de las rebajas de precios, de las circunstancias de mercado, de los escenarios que nos afectan con esta pandemia, por ejemplo. Entonces aquí empezamos hablando un poquito de lo que es una nutrición y todo empieza por una cosa que es la ingestión. No hay digestión, no hay absorción, sino haber una ingestión. Entonces el consumo de alimento es la etapa número uno, es la etapa principal para que el animal se quede nutrido. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando alimentamos un animal o un humano también, en este caso acá los pollos y las ponedoras, por ejemplo, cuando alimentamos tendremos aquí una fracción que puede ser entre un 15 y un 25%, un poquito más, un poquito menos que esto, que las enzimas endógenas no tienen capacidad para digerir. Entonces, de cada kilo que el animal consume, va a aprovechar en un 75, 85% más o menos para su nutrición y una otra fracción que se queda sin digerir. Y por varios motivos, o porque los granos tienen factores antinutricionales que tornan esta parte, esta fracción no digerible, o porque el animal no produce una determinada enzima, o porque no la produce en una cantidad suficiente. Entonces, esto pasa principalmente con los animales jóvenes, ¿no? Y ahí es importante que tenemos en cuenta que toda esta parte que no se digiere es una parte que no podemos contar como alimento para los animales. Y también es una parte que va a quedarse como alimento para las bacterias que habitan el intestino de una manera normal, que son oportunistas, que están buscando oportunidad para su crecimiento y para su manifestación. El mundo todo hoy habla de disminuir los nutrientes para mejorar la calidad intestinal. Y la proteína es uno de los nutrientes más agresivos al intestino. El nitrógeno que ahí está es agresivo y la cantidad de torta de soya, de afrecho de soya solvente, que se utiliza puede ser alguna cosa que se tarda ahí haciendo con que las cosas sean prejudiciales. Entonces, disminuir la cantidad de materia prima no digerida es importante para mejorar la calidad intestinal. Cuando miramos este cuadro acá en un alimento basado en maíz soya, por ejemplo, estamos viendo que tenemos ahí un 20% de sustrato de la fracción proteica y un 9% de sustrato de los almidones. Entonces, este estudio se muestra mucho más lógico utilizar una proteasa para los animales
com alimentos base mais soja do que uma chilanasa, por exemplo, uma glucanasa, uma amilasa ou uma carbohidrolasa, qualquer que se pueda utilizar. Muito mais oportuno utilizar uma proteasa porque tem mais que o doble de substrato que de los carbohidratos. Recordando que el sistema digestivo de las aves funciona en una porción proximal ahí a un pH ácido y a una porción distal a un pH alcalino, o sea, marcado dos sistemas diferentes de activación de las enzimas endógenas, y en este caso hablando de las proteasas, tenemos claro que la pepsina, que es la proteasa endógena que va a actuar hasta la molleja de los animales, funciona a un pH ácido, se activa un pH entre 2,5 y 4, por ejemplo, y la tripsina, que es la principal proteasa endógena que va a actuar al intestino, se activa a un pH 7,5 aproximadamente. Y aquí hablando de Tecmax Pro, es la única proteasa disponible en el mercado que tiene acción en pH ácido y acción en pH alcalino. Todas las otras enzimas que hay en mercado o son alcalinas o son ácidas. Más o menos 30% del proceso ocurre a la porción proximal y un 70% ocurre a la porción distal, pero cuando se trabaja con una actividad más completa de todo este sistema, estamos hablando ahí de una sinergia que ocurre, y más adelante un poquito vamos a tratar de esto. Tecmax Pro, entonces, como ya decía, es un blend compuesto por dos proteasas, una de origen de hongo, otra de origen bacteriana, de Bacillus subtilis, Aspergillus niger, a casta de hongo. Esta es una proteasa aspartica que va a tener una actuación en pH ácido, o sea, va a actuar en la porción proximal. ¿Qué significa ser una proteasa aspartica? Significa que su sitio de activación es el aminoácido ácido aspartico. Entonces, cuando la proteasa aspartica de Tecmax Pro encuentra el aminoácido ácido aspartico, se activa y va a trabajar ahí en una liberación más expresiva de los aminoácidos treonina y lisina. Entonces, a donde hay esta ligación, ahí va a tener un rompimiento de esta cadena por la proteasa aspartica. Es muy similar a activación y la función de la pepsina. Y la serinoproteasa, siguiendo el mismo principio, pero va a actuar en pH alcalino y se activa con el aminoácido serina, igual que la tripsina, que también se activa con aminoácido serina, y ahí tiene actuación en una gama más larga de ligaciones entre aminoácidos. Los principales son la metionina y el triptófano, por ejemplo. A donde hay estos aminoácidos, ahí va a estar actuando la proteasa alcalina de Tecmax Pro. Entonces, esto torna Tecmax Pro una proteasa con una gama muy grande de materias primas, porque casi todas, si no todas las materias primas utilizadas en alimentación de aves tienen su composición el ácido aspartico, tienen su composición la serina para activación de Tecmax Pro, y tiene los otros aminoácidos que citamos ahí, a donde va a actuar rompiendo esta camada. Una otra cosa importante que debemos entender es que hay una clasificación, hablando de las proteasas, clasificando en endoproteasas o endopeptidasas, también se puede decir, y exopeptidasas. Endo son las que van a romper las cadenas, una gran cadena de proteína rompida en puntos al medio de la cadena, para que se quede en cadenas más cortas, menores, para que las exoproteasas puedan romper la cadena a las puntas,
trayendo ahí la forma de aminoácidos, la forma de dipéptidos y tripéptidos, que es la forma como las proteínas son absorbibles por las células. Entonces, una primera etapa, por ejemplo aquí, una endotripsina actuando en el sitio donde está una arginina, una lisina, una pepsina actuando en una fenilalanina y una treonina, por ejemplo, haciendo esta quebra, rompiendo esta cadena en este punto, y para futuramente, más adelante, las carboxipeptidasas, que son las proteasas que ya están a la mucosa intestinal, a los cilios, buscando ahí la borda en escova para que hagan a última etapa. Nesta diapositiva aqui, intentamos fazer de uma forma mais didática, por exemplo, uma grande cadena proteica empieza su digestión al estómago por un proceso que llamamos de desnaturación proteica y rompe, esta gran cadena rompe en cadenas más cortas y aquí por una acción de una proteasa endógena llamada pepsina, que es una endopeptidasa. Aquí lo que hablamos de rompimiento al centro de las cadenas. Y ahí pasa ya al intestino con las proteasas que funcionan en pH alcalino, y las proteasas endógenas siguen siendo tripsina, quimotripsina, por ejemplo, que van a seguir rompiendo estas cadenas a los medios, en cadenas más cortas, en tripéptidos, en dipéptidos y en monopéptidos, que son los aminoácidos. Y estas tres formas es la forma como ocurre la absorción de las proteínas. No ocurre en moléculas mayores que tripéptidos. Entonces, este proceso todo es importante que ocurra de una manera organizada, rompiendo grandes cadenas en cadenas más cortas, un segundo rompimiento, liberando para que las exopeptidasas puedan actuar. Cuando añadimos Tecmax Pro a una fórmula, estamos metiendo acá una proteasa aspartica, que es una endopeptidasa, igual la pepsina, con el mismo sitio de activación. La pepsina es una proteasa aspartica también, y estamos metiendo una serinoproteasa, que es una endopeptidasa también, pero que va a actuar al intestino, a una etapa posterior, rompiendo también las cadenas al medio, igual que la tripsina. La tripsina también es una serinoproteasa. ¿Por qué utilizar una enzima? ¿No? Esto es claro para nosotros. Enzima se utiliza para reducir el costo de la formulación sin perder desempeño isoténico. Entonces, cuando la enzima logró este objetivo, ha cumplido su función dentro del alimento y dentro del sistema digestivo. Pero las enzimas tienen algunos beneficios adicionales que trabajamos, ya hablamos un poquito, ahí estamos hablando a la introducción de la reunión, que es mejorar la calidad intestinal, y esto mejora porque disminuye la acción de los factores antinutricionales, disminuye la concentración de torta de soya en una inclusión en una fórmula, por ejemplo. Sabemos que la torta de soya tiene como 8 principios antinutricionales. Algunos son destruidos por el calor, como la inhibidora de tripsina, pero hay otros que no son termoestables, que necesitan de una transformación enzimática para mitigar o para eliminar estos factores que son alergénicos, que son la glicina, la beta-conglicina. Son actividades antinutricionales que afectan el sistema digestivo y peoran la calidad intestinal. También ahí utilizado para mejorar datos isoténicos, ¿no? Esto ocurre porque una vez que mejora la calidad intestinal, que disminuye la acción de los factores antinutricionales, también puede tener un beneficio adicional de no solo mantener, como mejorar índices isoténicos.
mejorar la calidad de cama, reduciendo la excreta de materia orgánica y agua, para excretar nitrógeno que no tenga sido utilizado para alimentación animal, que no tenga sido digerido. Es necesario que tengamos agua también, y eso empeoramos mucho la calidad de la cama de los pollos. En Brasil, por ejemplo, tenemos clientes que utilizan Tecmax Pro para mejorar la calidad de cama y tener una mejor calidad de los pés de las aves. Se exporta pés para China a un precio bastante importante. Es una actividad económica bastante importante. Entonces, tener una calidad de cama mejor es importante también por esto. Algunas características de Tecmax Pro, que es termoestable a la temperatura hasta 130 grados, e intrínsecamente termoestable. Su proceso de fermentación ya le produce una enzima con esta característica. Sigue siendo la única que está en mercado disponible de las 5 proteasas que hay, la única que tiene este rango de actuación de pH desde 2,5 hasta 7,5, más o menos. Entonces, un amplio espectro de pH, garantizando que funcione en todo el sistema digestivo de las aves. Y eso la torna eficaz para varios tipos de sustratos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Vuelvo a recordar, todos que tienen serina y todos que tienen ácido aspartico en su composición activan la enzima en estos pHs distintos, y para que empiecen su actividad con liberación de lisina, treonina, triptófano, metionina, fenilalanina y otros aminoácidos importantes. El único laboratorio de América Latina que recupera proteasa es el laboratorio de Tectron, acá en Brasil. Los otros 2 laboratorios mundiales que yo tengo conocimiento que hacen recuperación de proteasa están en Estados Unidos y están en Suiza. Entonces, nosotros tenemos una curva desenvolvida para recuperación de la actividad de la proteasa después que la mezclamos a los alimentos, después que la mezclamos y pasamos por un proceso térmico, por ejemplo. Y la enzima es GMO-free, si esto todavía interesa a alguien. Garantizamos ahí 20.000 unidades de proteasa por grama de Tecmax Pro, pero a un promedio de los análisis que hicimos acá siempre por encima de 20.000, ahí llegando a 26, 27.000 unidades de proteasa. Entonces tenemos una margen de seguridad bastante amplia. Aquí clientes, un promedio de clientes con pelletización desde los 60 hasta los 90 grados, una tasa de recuperación enzimática que se queda ahí a los 95% más de recuperación a las temperaturas más usuales para pelletización. Entonces, bastante buena la tasa de recuperación. Una experimentación que hicimos acá en un laboratorio en Brasil que se llama Mercolab, imitando acá un proceso de extrusión, poniendo una temperatura de 120 grados, una presión de 1 kilogramo a fuerza por centímetro cúbico, y metiendo esta enzima en autoclave por 30 minutos. Entonces, ningún proceso térmico tiene esta duración, y ahí obtuvimos una recuperación de un 80%. Entonces, por esto, enzima se torna segura también para utilización en alimentos de mascotas, de pescados, que son alimentos que pasan por extrusoras, ¿no? Aquí algunos resultados que paso para ustedes, empezando por pollos, y vamos a hablar un poquito rápido aquí porque tenemos bastante informaciones, y al final si algo no quedó claro podemos volver. Entonces, este es un trabajo ya del año 2015, que fue presentado en un congreso acá en Brasil. Está publicado mostrando que un control positivo, que significa aquí, para unificar la información, control positivo, el alimento que no lleva enzima y que tiene sus niveles nutricionales adecuados para el crecimiento de los animales. El control negativo es donde depreciamos la matriz nutricional de la enzima propuesta en energía, en proteína y en aminoácidos, y no añadimos la enzima. El control negativo
con la enzima, con 125 gramos de Tecmax Pro. Esto debería ser igual al control positivo. La enzima debería devolver lo que estamos sacando, y el control positivo con una suplementación on top. Entonces mira que para ganancia de peso estamos hablando que Tecmax Pro, o sea, a donde tuvimos ahí la adición de Tecmax Pro, tanto con matriz cuanto on top, ha mejorado hasta los 21 días de los pollos, y la conversión alimenticia también ha mejorado. Entonces, de una forma significativa. Esto se explica, esta mejoría de ganancia de peso y de conversión alimenticia se explica justo por la función de los factores antinutricionales, que afectan mucho más a los animales jóvenes do que a los adultos. Entonces, en todos los trabajos hechos con pollos, con cerdos, con peces, a los animales jóvenes, tenemos mejorías zootécnicas, además de bajar el costo alimentar. Aquí una otra experimentación que hicimos con dosis respuesta para mirar a dónde sería la mejor dosis de actuación para Tecmax. Empezamos con una dosis 0, aquí el control positivo, el alimento sin enzima, con 62,5, con 125, con 187 y con 250 gramos de adición de Tecmax Pro. Y mira que el punto máximo para ganancia de peso está diciendo que con 91 gramos de Tecmax Pro ya sería suficiente para tener la mejor ganancia de peso, y la conversión alimenticia se queda un poquito más para acá. Lo que pasa, ¿por qué recomendamos 125 si con 91 ya sería suficiente? Porque una condición experimental, todos los alimentos preanalizados, una condición de buena salud, de buena lotación, de todos los factores más controlados. Cuando vamos para lo que llamamos de la vida real, las cosas no son tan controladas así, y por veces tenemos ahí, la mayoría de las veces, ¿no? O para no decir todas las veces, analizamos las materias primas cuando ya está consumida. Entonces hacemos las fórmulas por un promedio de análisis de una representatividad. Entonces tenemos ahí de 91 a 125 un margen de seguridad para cubrir esto. Un experimento hecho en la Carolina del Norte, Estados Unidos, a donde llevamos los pollos hasta los 35 días. Hicimos aquí 2 niveles de proteína y energía con y sin Tecmax Pro, una reducción ahí del nivel bajo de nutrición, con 5% la proteína menos, 5% menos de los aminoácidos y 44 kilocalorías menos. Y ahí cuando comparamos peso promedio, otra vez hasta los 21 días, diferencia estadística superior. Al final no hubo una diferencia estadística, aunque tenga habido un 48 gramos más de ganancia de peso, pero estadísticamente el número es igual. Pero hasta los 21 días, aquí tendremos una diferencia positiva cuando el alimento fue añadido con Tecmax Pro, tanto a los 7 cuanto a los 21, porque el sistema digestivo de los animales jóvenes es inmaduro todavía para cumplir con su función de utilizar el máximo que se pueda de la nutrición que estamos forneciendo. Acá donde hay flecha es porque hay ventaja estadística positiva para la conversión alimenticia, estamos hablando, a los 7 días aquí para nivel más alto y más bajo de proteína, o sea, el animal con nivel más alto de proteína ha convertido mejor, a los 35 días también. Y cuando comparamos con el sin Tecmax Pro, miramos que la conversión alimenticia con Tecmax Pro ha mejorado estadísticamente cuando comparado con el alimento que no tendría Tecmax Pro. Entonces, aquí miramos, por ejemplo, que el control positivo, una conversión de 1,56 puntos, y el negativo con Tecmax Pro 1,56 también. O sea, la enzima ha devolvido la capacidad de la ave de convertir el alimento que está consumiendo en peso, mismo que este alimento tenga sufrido una rebaja de 5% de la proteína, 5% de los aminoácidos y 44 kilocalorías.
un experimento hecho acá en la Universidad de Paraíba, en Brasil, aquí a donde trabajamos con control positivo, alimentos sin enzima, con niveles normales, un control positivo con suplementación on top, o sea, sin ninguna devaluación de los nutrientes, un control negativo donde devaluamos la matriz de TecMax Pro, 0.635 proteína. Aquí aparecen los 3 aminoácidos, pero todos sufrieron una depresión, y 25 kilocalorías, pero sin adición de TecMax Pro. Y este es lo mismo, control negativo, ya con adición de TecMax Pro. Y aquí miramos que este alimento, el control negativo con TecMax Pro, ha sido mejor en ganancia de peso y en conversión alimenticia, incluso cuando se compara el control positivo. Entonces, cuando sacamos, cuando pusimos acá el TecMax Pro on top, hemos mejorado en relación al control positivo, la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Cuando sacamos los nutrientes y no pusimos la enzima, hemos empeorado la conversión alimenticia y la ganancia de peso. Y cuando metimos TecMax Pro sobre este alimento acá, hemos mejorado la conversión alimenticia y la ganancia de peso. Entonces, vamos para la etapa siguiente, que es la evaluación de los cortes y de la canal. Cuando comparamos rendimiento de muslo, de pata, pechuga y de la canal, hemos visto que el alimento añadido con TecMax Pro nos ha dado más cantidad de carne en todos los cortes evaluados y en la canal también, por supuesto. Una otra experimentación que hicimos acá en la Universidad de la Paraíba también, donde trabajamos con matriz por etapas. Una matriz hasta los 7 días, una matriz de 8 a 21 días, una matriz a la etapa de engorde y una matriz a la última etapa, al final. Entonces, cuando miramos acá, animales a los 42 días y a los 49 días, el comportamiento es lo mismo, o sea, el control negativo cuando se compara al positivo, en ambos los casos, ha empeorado la ganancia de peso y la conversión alimenticia, y cuando añadimos TecMax Pro a este alimento, hemos mejorado incluso cuando se compara al control positivo. Y evaluando los cortes y la canal también hemos tenido esta barra gris, la barra con TecMax Pro. Entonces hemos mejorado rendimiento de muslo, pata, pechuga y por supuesto la canal también. Una evaluación que fue hecha por una premezcladora, esta misma que hablaba doctor Miguel ahí al principio, que está utilizando una cantidad grande de TecMax Pro ahora, evaluó en su unidad experimental todas las 5 proteasas que existen al mercado y comparó a un control negativo. Mira que TecMax Pro, cuando estamos ahí hablando de peso promedio, TecMax Pro ha obtenido el peso mejor justo comparado con una otra enzima. Entonces, 2 que tuvieran este peso, pero cuando vamos para conversión alimenticia, esta barra negra ha sido peor que TecMax Pro, que fue la mejor de todos. Y cuando vamos para la parte de reducción de costo por kilo vivo, vemos que TecMax Pro, que ahorró más plata con un 3% del costo, y esta otra que tendría la ganancia de peso igual a TecMax Pro, quedó en 4º lugar ahí cuando comparamos ahorro de costo por tonelada de pollo producida. Aquí imponedoras, una otra experimentación que hicimos aquí con dose respuesta, trabajando con 0, 125, 187 con 250. Aquí mostró un comportamiento lineal, o sea, con 250 gramos de TecMax Pro todavía fue mejor resultado de producción. Entonces, claro que en un determinado momento eso va a caer, pero
con estos datos acá, cada 100 gramos de suplementación con Tecmax Pro, una mejoría de 2% en la producción de huevos. Vamos a repetir esto para ver a dónde la curva empieza a caer con dosis más altas de Tecmax Pro. Una explicación que tiene acá para funcionar con dosis más altas en ponedoras y tal vez no funcionar en pollos es porque como tendremos una gran cantidad de carbonato de calcio, de calcita a las formas de ponedoras, estamos subiendo el pH y dificultando la acción de la pepsina endógena que está ahí funcionando hasta el estómago. O sea, esta primera etapa de romper las grandes cadenas proteicas en cadenas menores, como hemos visto algunas diapositivas atrás, no se ha cumplido bien. Y ahí cuando se añade Tecmax Pro, se refuerza esta actividad inicial, entregando al intestino cadenas más cortas para facilitar su trabajo al siguiente etapa. Aquí miramos un control positivo, un negativo, y un negativo añadido con Tecmax Pro. Entonces, la producción, cuando sacamos 25 kilocalorías, la proteína y los aminoácidos, hemos perdido en productividad de huevos y hemos subido otra vez cuando añadimos Tecmax Pro sobre el control negativo. Entonces, no hay diferencia estadística acá entre el control positivo y el negativo, pero vuelvo a recordar a todos que el objetivo de la enzima no es mejorar la producción, no es mejorar datos zootecnicos. Puede hacer esto de un beneficio adicional, pero el objetivo de una enzima es ahorrar plata en los alimentos, bajar costo de los alimentos. La conversión alimenticia acá empeora numéricamente un poco aquí, pero aquí estamos mirando una diferencia estadística cuando comparamos por kilo de huevo producido con Tecmax Pro. También miramos aquí una cuestión de la calidad de la masa de huevos y miramos que la viscosidad, que significa que el huevo tiene más deposición de materia seca, menos agua y más nutrientes dentro de este huevo, formado por la viscosidad, ha sido estadísticamente positiva cuando trabajamos con la enzima con Tecmax Pro, porque mejora la digestibilidad de los aminoácidos, mejorando ahí principalmente a cuestión de formación de la clara del huevo, a donde está la parte más alta y más importante, la proteína. Una otra experimentación a donde hicimos una combinación de Tecmax Pro con fitasa y ahí subimos un poco la valorización de energía y también valorizamos fósforo y calcio, ¿no? Y con 2 dosis de fitasa, con 300 y con 600 FTUs. Y miramos aquí en la forma gráfica es mejor, el control positivo, el negativo ha perdido desempeño zootécnico cuando comparamos con el positivo y la combinación de proteasa con fitasa ha devolvido la productividad, o sea, ha hecho con que la digestibilidad de los alimentos mejorase, que con un teor más pequeño de proteína bruta mantenemos la misma cantidad de proteína digestible. Y la conversión alimenticia se comporta de la misma manera, mostrando que la combinación de proteasa con fitasa es adecuada para estas valorizaciones que hemos hecho acá. Un ensayo con digestibilidad ileal verdadera hecho en la Universidad Federal de Paraná. Aquí trabajamos con el alimento, el protocolo internacional que se hace para digestibilidad ileal verdadera, alimentar los animales hasta 18 días con una dieta purificada, después hace una dieta de transición y ahí de los 18 a los 21 días más o menos se trata con los alimentos experimentales y a los 21 se faena los animales y se cosecha dados del sistema digestivo. Entonces aquí estamos mirando una mejoría de digestibilidad de proteasa, una mejoría de digestibilidad de materia seca, disculpa, de proteína
y de energía. ¿Y por qué estamos hablando acá en energía si estamos hablando de una proteasa? Hay gente que puede pensar que la energía viene de los aceites y viene de los carbohidratos. La energía en verdad no es un nutriente. Energía, ningún alimento contiene energía. Energía ocurre una liberación energética cuando se metaboliza una fracción de un alimento. Entonces, del metabolismo de la proteína y del metabolismo de las otras fracciones que están compuestas la materia seca, de la grasa, de los carbohidratos, ahí genera una liberación de 237 kilocalorías más, o sea, bastante significativa esta liberación. No la usamos de esta manera, seguro que no la utilizamos así, pero es muy importante, ¿no? Aquí apenas para hacer un pequeño paréntesis acá, a donde hablamos que el primer fornecedor de energía de un alimento son los aceites. El segundo fornecedor de energía son las proteínas y el tercero son los carbohidratos. Cuando trabajamos por unidades, por kilo de aceite, por kilo de proteína y por kilo de carbohidrato, esta es la orden. Pero, ¿por qué decimos que los carbohidratos son los fornecedores de energía de un alimento? Porque en volumen de representatividad hay mucho más carbohidratos dentro de un alimento do que proteína y mucho más do que aceite. Miramos una dieta para pollo, tiene como un 6-7% de aceite, podendo llegar a 9%, por ejemplo. Tiene un 20, 18, 20, 22%, 24% de proteína y tiene un 70% de carbohidratos. Entonces, la fracción de los carbohidratos se quedan como la primera en fornecimiento energético por el volumen que entra en una fórmula y no porque tiene más liberación por kilo metabolizado. Seguimos con esta experimentación aquí haciendo con torta de soya o afrecho o soya solvente, como se dice en los diferentes países, con y sin Tecmax Pro, con la soya integral desactivada, el frijol soya, el poroto, con y sin Tecmax Pro también, y con harina de plumas, con y sin Tecmax Pro. Y ahí miramos que hay una diferencia estadística de digestibilidad de la materia seca y de digestibilidad de la proteína para todas las materias primas analizadas. Para soya, na forma de afrecho, de torta, de soya solvente, como na forma de soya integral desativada, ha mejorado la digestibilidad y ha mejorado de manera marcada también a la digestibilidad de la harina de plumas. Mucha gente habla de las queratinasas que son específicas para las harinas de pluma, que debería tener queratinada la fórmula cuando se trabaja con materia prima de origen animal. Pero aquí miramos que Tecmax Pro funciona bien porque la harina de plumas y las otras harinas de origen animal tienen su composición la serina y tienen su composición el ácido aspartico. Entonces, Tecmax Pro es una enzima mucho más ecléctica que una queratinasa, por ejemplo, que es una enzima que tiene una altísima especificidad. Ahí montamos la matriz de Tecmax Pro basado en datos de literatura, la experimentación con dietas completas, con ingredientes. Hay otros experimentos que hicimos de digestibilidad con cerdos también, que no están acá porque el día de hoy estamos hablando de aves, ¿no? Pero hemos utilizado también para liberación acá para la montaje de la matriz. Y la literatura dice que cuando los datos experimentales varían por encima de un 10%, deberíamos reducir la información de los experimentos, de los ensayos científicos, reducir en un desvío estándar. O sea, aquellas mejorías de digestibilidad, cuando hubiera una variabilidad de los datos superior a un 10%, debe ser reducida en un desvío estándar para compor la matriz. Cuando la variabilidad está entre 5 y 10%,
deveríamos reducir em meio desvio estándar e não seria necessário aplicar nenhuma redução quando estiver abaixo de 5%. Neste quadro acá, miramos que está dentro deste quadrito com a borda roja, estamos mirando a variabilidade dos dados. Então, quanto menor este número que está aqui, maior o grado de precisão de los resultados, ou seja, menor o coeficiente de variabilidade. Então, mira que estamos falando aqui de coeficientes de variabilidade bajíssimos. Em la diapositiva anterior, dizíamos que todo que está por debaixo de 5 poderíamos utilizar todos os números que nos hemos encontrado em los ensaios experimentales para montar a matriz. E aqui estamos falando de 1,2, o número mais grande que há. Os outros todos são menos de 1, é 0, alguma coisa. E este número que está aqui afuera, estamos falando de la diferença de variabilidade dos dados quando añadimos TecMax Pro a las dietas experimentales. Entonces, los datos son 47% más precisos. Con TecMax Pro son 51% más precisos para torta de soya con TecMax Pro, son 83% más precisos para el poroto, para soya integral desactivada. ¿Y por qué se ve un efecto más marcado aquí en la soya integral desactivada? Porque sabemos nosotros que los procesos de desactivación de soya tienen mucho menos tiempo en la industria que los procesos de desactivación de la torta de soya, del alimento sin grasa. Entonces, la eficiencia del procesamiento térmico de la soya en la forma de afrecho es mucho más eficiente que en la forma de soya integral. Por esto que la enzima ha funcionado más para mitigando aquí los factores antinutricionales que por ventura pueden seguir a esta materia prima. Y cuando comparamos la harina de pluma, como un 33% menor variabilidad de los datos. Bueno, con esto entonces montamos la matriz. Estos que están en azules son para energía. Y esta sería la matriz verdadera de TecMax Pro. Pero no la utilizamos nem cerca do que é a matriz verdadeira. Devaluamos 25 desvio estándar, porque as proteasas são as enzimas que já chegaram quando já se há uma vasta utilização de fitasa, já se utiliza carbohidrolasas em las fórmulas, e muita gente le dá valoração de proteína, de aminoácidos para carbohidrolasa, para fitasa. Então, não se pode somar uma nova enzima que se está añadindo a um alimento a las contribuições que já estavam dando. E aqui, com esta devaluação, estamos utilizando só 47% da matriz verdadeira de TecMax Pro. Estamos utilizando só 55% dos aminoácidos e como um 34% da energia. Então, é uma matriz bastante segura para utilizar com outras enzimas junto, para utilizar onde não há uma formulação tão específica, com tantos cuidados a las matérias-primas, ou seja, que nos deixa margem de segurança, por lo menos um outro 50% de aporte de proteína e aminoácidos que nos vai dar esta enzima e que não estamos devaluando em la fórmula. Quando trabalhamos já com um nutricionista que está mais seguro do que está fazendo, quando tem controle, quando controla bem os alimentos, quando trabalha com a valorização adequada de las outras enzimas, aí podemos trabalhar com esta matriz acá, que é uma matriz de custo e rendimento que chamamos, aonde devaluamos todavía 5 desvio estándar. Ou seja, não é 1, não é médio, é 5 desvio estándar, com os grados de precisão de los dados todos por debaixo de 1,2. Então, nesta matriz estamos valorando, estamos utilizando um 69% da energia,
un 73% de la proteína y un promedio de 63% de los aminoácidos. Sigue siendo todavía una matriz bastante segura. Además, sí, entendemos que Tecmax Pro es la única que va a actuar en todo el sistema digestivo, desde el principio, rompiendo las grandes cadenas en cadenas más cortas y siguiendo con su colaboración a las enzimas endógenas al intestino también. Entonces, con esto, esta matriz todavía se queda segura, aunque utilicemos más esta matriz, porque mucha gente ya lo usa una fitasa, ya lo usa una carbohidrolasa o ya lo usa las dos enzimas en su composición. Estamos llegando al final acá, entonces, ¿por qué añadir una proteasa en los alimentos de aves, por ejemplo? Para reducir el costo del alimento. Se adecua mucho a este momento que estamos viviendo, pero serve para cualquier momento, ¿no? Siempre es importante reducir costo de la fórmula. Y enzimas son los únicos aditivos que tienen una respuesta inmediata. Los otros aditivos necesitamos incluir en la fórmula, lograr un beneficio adicional en ganancia de peso, en conversión alimenticia, para ahí pagar este aditivo. Con enzima no, con Tecmax Pro no. Si metimos Tecmax Pro a la fórmula, ahora a las 11 horas, todo alimento producido a partir de ahora va a tener un ahorro en su costo de formulación. ¿Y por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos bajar? Porque aumenta la digestibilidad total del alimento. Estamos disminuyendo la proteína bruta, pero manteniendo la proteína digestible. Estamos disminuyendo el aminoácido total, pero manteniendo el aminoácido digestible. Estamos disminuyendo la energía bruta, pero manteniendo la energía metabolizable. Entonces, así funciona. Y con esto disminuye la producción el costo de producción de carne y huevos, ¿no? La mejoría de salud intestinal es un efecto bastante importante. Ya hicimos algunas charlas ahí hablando de esto en LPN ahora en octubre, que ocurre en Miami. Vamos a hacer una otra vez una charla hablando de la colaboración de las enzimas como mejoría de la salud intestinal de las aves, y por un factor simple, ¿no? Porque remueve o destruye los factores antinutricionales de los granos que perjudican principalmente, muchos de ellos son inflamatorios y perjudican la membrana intestinales, reduciendo estas enzimas que tienen las bordas en escova, y por un otro motivo más simple todavía, que es la reducción de la cantidad de sustrato no digerido al final del sistema digestivo, principalmente al duodeno y ilion, y también ahí al cegum de las aves, y disminuyendo esta materia orgánica que ahí está, estamos disminuyendo la probabilidad de fermentación y crecimiento bacteriano. Por consecuencia de esto todo, mejora la calidad de la cama, ¿no? Disminuye la humedad para las ponedoras. Yo tengo cliente acá en Brasil que atiendo que utiliza Tecmax Pro para disminuir la cantidad de huevos sucios, porque disminuyendo la humedad de las heces tendremos menos huevos sucios, y sabemos que esto es importante por el tema de contaminación con salmonela. Suplementa la acción de las enzimas endógenas, principalmente en animales jóvenes, ¿no? Y disminuir la polución ambiental. Yo he hecho busca acá de una gráfica como esta de precio de soya en Colombia. En Chile no ha encontrado en la internet, pero ha traído aquí una demostración del precio de la soya en Brasil. Creo que no es muy diferente en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, ahí a donde estamos hablando. En Brasil, acá, desde que pasó el COVID, y aquí estamos hablando del mes de febrero, ha subido como un 16% la torta de soya, y esto entonces incrementa mucho el precio de las fórmulas. Por ejemplo, acá, mirando un alimento de ponedoras en producción, sin Tecmax Pro, tomando un ejemplo
Solamente podemos hacer esto con sus dietas, ¿no?, específicas, y con TecMax Pro estamos hablando ahí de una reducción de más o menos 20 kilos de torta de soya. Eso representa ahí como un 7-8% de la soya total de la fórmula. Estamos bajando un poquito de mechionina, casi nada, la lisina sigue igual. Y ahí estamos hablando de una rebaja de $1,2, $1,3 más o menos por tonelada de alimento producido. Y cuando vamos para los pollos, el comportamiento es muy parecido. Que pasa que una dieta de pollo es mucho más concentrada, tiene mayor contenido proteico y tiene mayor contenido de energía principalmente. Entonces TecMax Pro permite bajar un poco la cantidad de aceite. ¿Por qué lo hace esto? Porque al sacar fuera maíz y poner soya y poner maíz en su lugar, el maíz tiene más energía, libera más energía que la soya, y también porque TecMax Pro te contribuye con 25 kilocalorías, y ahí logramos una rebaja de entre 2 y 5 dólares por tonelada. Es normal, ya considerando los diferentes épocas de año, los diferentes precios, las materias primas. Casi siempre se queda por ahí entre 2 y 5 dólares por tonelada de rebaja de costo en un alimento de pollo. Finalizando acá, entonces, hablamos que la literatura te dice que las proteasas pueden ser encontradas en 3 categorías: las ácidas, las neutras y las alcalinas, pero en la práctica estamos hablando de 2 tipos: las que están por debajo de 7, llamamos de las que funcionan en pH ácido, y las que están por encima de 7, que funcionan en pH alcalino. Simplificamos para 2 grupos. Y ahí entonces podemos decir que TecMax Pro es la única enzima que va a actuar en todo ese sistema digestivo, que es compuesta de un blend de una enzima de hongo, de Aspergillus niger, que funciona a la porción anterior del sistema digestivo, y una otra de Bacillus subtilis, que es una bacteriana que funciona en pH alcalino, que va a funcionar a la porción distal del sistema digestivo. Agradezco a paciencia de ustedes, espero ter contribuido un poco. Acá estoy si tiene alguna duda que yo pueda ayudar a aclarar. Hay otros expertos ahí en la platea que pueden ayudar también si yo no sé. Y aquí tienen mis contactos también de teléfono, WhatsApp y correo electrónico.